SER Podcast. 11 de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Javier Casal. Con un poquito de retraso, tomamos el relevo al Mundial. Buenas noches de nuevo. Ha pasado casi un mes de este momento que vamos a escuchar de la última aparición pública de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del gobierno grabó aquel 16 de mayo por la mañana un vídeo defendiendo su inocencia, el mismo día en el que la justicia le imputaba en el caso Plus Ultra. Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Un vídeo que se grabó antes de que conociéramos los detalles más delicados de esa investigación. Aquellas conversaciones que le situaban al frente de una trama de tráfico de influencias en la que varios interlocutores se referían a Zapatero, pero en las que él no intervenía directamente. Aquello del PANA, aquello de Zapatero aquí manda. Cuando Zapatero grabó este vídeo, tampoco conocíamos que en esa caja fuerte que reventó la UDEF en su despacho de la calle Ferraz se habían encontrado joyas. No sabíamos ni de su valor real ni de los detalles de su peritaje. En realidad, cuando Zapatero grabó este vídeo, no se habían destapado ni la mitad de los detalles que hoy conocemos y que tenemos sobre la mesa. Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación. La cita es en la audiencia, a las 9 de la mañana. Estamos en las horas previas a un día clave para la investigación, para Zapatero, porque tendrá la oportunidad de explicarse, pero también para el PSOE, que se ha arrastrado por la lona durante casi un mes, agarrándose al palo mayor en pleno temporal. Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones a partir de mañana, como saben. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa, que es algo muy importante en este país. Llegó el día de las esperadas explicaciones de las que depende el futuro de Zapatero, pero en parte también de quienes lo han fiado todo a su inocencia y a su palabra, con una primera foto que no va a ser o no debería ser grata para nadie, tampoco para la oposición. Ver a todo un expresidente del gobierno declarando por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, organización criminal y ahora también por contrabando y delito fiscal. Jesús Maraña, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Valentina Martínez Ferro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos poco tiempo y muchas cosas que analizar, así que desde la declaración de la directora de la Guardia Civil en el Senado, a los movimientos de Junts de esta mañana y el Partido Popular, a esto de Zapatero, desde luego tenemos muy poco tiempo, pero como digo, tenemos muchas cosas que ver y que contar en esta tertulia, así que a modo casi de ficha informativa, lo primero que vamos a hacer, si os parece, esta noche es escuchar esta ficha que le hemos pedido a Isabel Vega, con la colaboración de Laura Bermejo, para que nos respondan las dos a las preguntas clave a las que mañana se enfrenta el expresidente del gobierno. ¿Influyó Zapatero en el rescate de Plus Ultra? Zapatero siempre ha negado que contactase con ningún cargo público en relación al rescate de Plus Ultra, que es la imputación de tráfico de influencias de la que se desprenden todas las demás. Los chats de los propietarios de la aerolínea hablando de él como un pana que andaba consiguiéndoles avances para acceder a la ayuda pública pesan como una losa y, de hecho, su defensa ha sembrado ya una futura petición de nulidad. La cuestión es que los ejecutivos de la aerolínea hablaban de él, pero no hay mensajes que indiquen que hablaba con él, sino con su amigo Julio Martínez. Hay, no obstante, menciones a 3 reuniones que Zapatero podría explicar. Una con el que era ministro de Seguridad Social, otra con Ábalos, que estaba en Transportes, y otra con el presidente de Plus Ultra, todas en fechas que la UDEF relaciona con el proceso de rescate. ¿Prestaba servicios de consultoría o era una tapadera? La UDEF llegó hasta Zapatero siguiendo el rastro del dinero que cobró de Plus Ultra su amigo Julio Martínez. Se topó con cerca de $500,000 de euros pagados por servicios de consultoría que ahora se ponen en duda, como también se cuestionan los trabajos que hicieron sus hijas para este mismo empresario. En el entorno del expresidente señalan su intención de acreditar ante el juez uno por uno todos esos trabajos, que fueron facturados a precio de mercado, a título individual y pagando IRPF, para evidenciar que él aportaba valor como analista y cobraba por ello y por nada más. ¿Ordenó crear una sociedad offshore para cobrar de Plus Ultra? Este es otro de los hechos que la UDEF atribuye al expresidente del gobierno. Se basa en la cita a comer para Julio Martínez y un español que trabaja para la administración de Dubái, que cerró la secretaria de Zapatero. Después de ese encuentro, esa persona asesoró a Martínez para constituir la sociedad en la que recibiría un 1% del rescate de Plus Ultra, siguiendo el contrato que tenía firmado con la aerolínea. El dinero nunca pasó por España, así que la UDEF presume que se cobró así, y es uno de los hechos que el expresidente puede rebatir durante su declaración, porque a ojos de los investigadores este es un síntoma de que buscaba la ocultación de un beneficio futuro. ¿De dónde han salido las joyas? El juez Calama no ha aceptado la petición de la defensa de Zapatero, que quería posponer la declaración sobre las joyas halladas en su oficina y que han sido tasadas
tasadas de manera preliminar en más de 1.300.000 euros. Pedía al letrado más tiempo, entre otras cosas, para documentar el origen y la trazabilidad. Descartada esa posibilidad, el expresidente tiene mañana dos opciones: dejarse preguntar por las joyas y hacer aclaraciones al margen de que más adelante pueda documentar lo que afirme, o directamente acogerse a su derecho a no declarar sobre este punto. La fecha de adquisición y la tributación serán esenciales a la hora de dirimir si hay alguna responsabilidad penal en la tenencia de ese ajuar, que el entorno de Zapatero viene atribuyendo a regalos de viajes y algunas herencias. Maraña, es evidente que Zapatero se juega mucho mañana, pero ¿cuánto se juega el PSOE y cuánto se juega el Gobierno? Bueno, a ver, el Gobierno directamente, en teoría, no debería haberse afectado en un plazo inmediato por lo que ocurra mañana con la declaración de Zapatero, pero nadie duda que Zapatero ha sido un referente esencial en el PSOE, y yo diría que más allá del PSOE, ¿no?, en la izquierda española. Y no hay que olvidar que además Zapatero, sin ser un apoyo de Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General, porque hay que recordar que él apoyó a Susana Díaz, sí, cierto. Luego es verdad que ha sido un apoyo esencial de Pedro Sánchez, y especialmente, yo diría, en la última campaña electoral de las generales, ¿no? En el 23. Se considera que el impulso que dio Zapatero para la movilización pues fue clave para el resultado final. Así que sí, yo creo que se juega el propio Zapatero, se juega el PSOE, se juega el Gobierno, en términos de crédito político, en términos de imagen. Porque a partir de ahí entramos en el plano jurídico que ha explicado muy bien nuestra compañera, ¿no? Hay mucho por aclarar, pero sobre todo es preocupante a mi juicio que parece que Zapatero llega instalado en la sensación de que tiene que demostrar su inocencia, cuando realmente lo que tendría que ocurrir a partir de mañana y pasado es que lo que decía el juez en el auto de imputación o de investigación, como se quiera llamar, hay que demostrarlo, hay que aportar indicios, pruebas que lleven a eso. Pero en todo caso, Zapatero tiene que contestar a muchas preguntas y tiene que resolver muchas incógnitas sobre su relación con Plus Ultra, sobre los ingresos de esa empresa de análisis relevante que él justifica como informes, ya lo dijo en el Senado, y además afirmó que todo lo que había ingresado por esa vía lo había declarado vía IRPF, ¿no? Si alguien tiene pruebas de otra cosa, hay que plantearlas, pero si no, Zapatero tiene que justificar y aclarar todo eso, y también eso que se ha dicho, porque es la base del delito de blanqueo de capitales, esa sociedad en Dubái que él ha negado. Recordemos que en ese vídeo decía: yo no he tenido, ni tengo, ni jamás he tenido una sociedad fuera de España, y en ese ni vídeo, dentro de España. Maraña, recordaréis que él hacía referencia a una posible, más o menos inmediata, comparecencia ante los medios para responder a preguntas. Es evidente que las cosas luego se complicaron mucho cuando se conocieron los detalles del sumario y lo que vino después con el tema de las joyas, pero queda pendiente esa comparecencia. Evidentemente él ahora va a dar explicaciones ante la justicia, pero insisto que queda pendiente ese compromiso con los medios de comunicación para responder a las preguntas. Valentina. Hombre, es verdad que no es propio que haga una declaración a los medios de comunicación cuando tiene pendiente una declaración judicial, ¿no? Yo creo que en esto sorprendía bastante ese vídeo y ese día, que creo que lo hizo justo antes de verse con su abogado, y inmediatamente se descartó, ¿no?, esa comparecencia a los medios. Entiendo que por razones obvias, porque el abogado así se lo desaconseja, y de ahí sale también la idea del portavoz que pasó después con Luis Arroyo, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos todos muchas ganas de escuchar al presidente Zapatero, y la comparecencia de mañana va a ser muy, muy importante, que además se ha alargado durante 2 días, ¿no? Hay prórroga, como en el fútbol, ¿no? Como en el partido de Francia. Se ha dejado 2 días. Que no ha habido prórroga, pero vamos, nos han quitado aquí 5 o 6 minutos de prórroga. 2 días para poder dar todas esas explicaciones que efectivamente tiene que dar, porque el expresidente Zapatero, en el Senado dijo que él no tenía absolutamente nada que ver con Plus Ultra, y eso es algo de lo que tiene que aclarar. Tiene que aclarar esa relación con análisis relevante, esa relación que tiene también, que él mismo en una entrevista que le hicieron los primeros días y después también lo hizo en el Senado, explicó que
era él quien había pedido que la empresa de sus hijas fuese la que facturaba a través de análisis relevantes, es decir, que era uno de los clientes que tenían o uno de los proveedores de servicios que tenían. Es decir, yo creo que hay una parte de todo esto que solo puede aclarar él y que evidentemente estamos todos deseando que lo hagan mañana, ¿no? Sobre la relación con el gobierno, sí que es verdad que, bueno, en las últimas elecciones que hemos vivido, que ha sido las de Andalucía, han tenido un papel fundamental el presidente Zapatero. O sea que durante mucho tiempo sí que ha tenido una preponderancia, y yo creo que también, desde mi punto de vista, ha tenido una labor importante y una influencia muy, muy importante en la política exterior de España. Y fíjate, ¿no? A diferencia de lo que ha pasado con otros personajes, con otros movimientos, con otros casos, pienso en Ábalos, pienso en el caso Leire Díez, en este caso sí, el Partido Socialista y en concreto el gobierno se han aferrado a Zapatero y han defendido a apoyo ultranza. Total. Por otro lado, tampoco puede ser de otra manera la presunción de inocencia de Zapatero, ¿no? Sí, y el presidente del gobierno en sesión de control dijo apoyo total al presidente Zapatero, y por eso mañana creo que va a ser muy, muy importante, incluido el no alargar, que el juez haya decidido que también mañana se van a dar explicaciones sobre esas joyas, que creo que cualquier persona... Sí, que es algo, a mi juicio, discutible. La decisión que ha tomado el juez. Me parece que el argumento que se ha dado de que los elementos principales ya estaban... Claro, que lo sabía el mismo día en el que se incautan esas joyas en la caja fuerte del despacho. Hace un mes ya, ¿no? Sí, pero como ha dicho Isabel y como habéis dicho vosotros, es que lo fundamental es el origen y la trazabilidad de esas joyas. No es tanto el valor, que el valor se verá finalmente el correcto. Si no es pero lo importante es todo eso, y para eso se necesita tiempo, sobre todo si son joyas que provienen de los gobiernos, de regalos durante los gobiernos de Zapatero. Creo que no hubiera costado nada, puesto que es una pieza separada y son dos delitos distintos a los que motivaron la apertura de esta causa. Creo que no hubiera pasado nada. Creo que eso fuerza de alguna manera el derecho de defensa. Pues mira, mañana programa especial de Hora 25, vamos de 8 a 10, entre fútbol y fútbol, mundial y mundial. Allí estaremos contando la última hora de esa declaración de Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. 11 y 17, avanzamos. Supongo que habéis seguido la comparecencia de Mercedes González en el Senado esta tarde, la comparecencia en la Comisión de Interior de la directora de la Guardia Civil. No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la unidad. Ella lo ha negado todo, niega haber presionado a la UCO o niega haber hablado con Leire de conspiraciones. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Casal? Buenas noches. Bañuelos, la hemos visto con un tono muy duro, asegurando que no interfirió en ninguna de las investigaciones de la UCO y que con Leire, en realidad, en esos contactos que Interior negó inicialmente con Leire Díez, nunca hablaron de tramas, aunque ahora sí sabemos que en abril del 25, y este es un dato que aportamos desde la SER, Mercedes González informó al ministro Marlaska de que había recibido una petición muy extraña, que alguien le había pedido que restituyera en su puesto al comandante Rubén Villalba, investigado, recordemos, en el caso Koldo. Ella no accedió y Marlaska no se enteró hasta un tiempo después de que esa petición en realidad había partido de la propia Leire Díez. Sí, es un relato que hoy Mercedes González no ha aportado en su comparecencia en el Senado, no ha concretado cuándo y cómo avisó al ministro del Interior de sus citas con Leire Díez, pero en la SER sabemos que el año pasado, tras su último encuentro con la exmilitante socialista, Mercedes González alertó al ministro del Interior de que le habían planteado que restituyese al comandante Rubén Villalba, imputado, recordemos, en el caso Koldo. Pero en aquel momento la directora de la Guardia Civil no le concretó al ministro que esa persona fue Leire Díez. Se limitó a explicarle que fue una compañera de partido, sin más. En Moncloa, en cambio, dan por hecho que cuando Leire saltó a los medios a finales de mayo en la grabación en la que manifestó que su objetivo era frenar a la UCO, entonces sí, Grande Marlaska supo que aquella militante era Leire Díez. Aún así, recordemos, el ministro del Interior, Casal, negó que hubiese habido reunión de ningún tipo. Es más, hoy Mercedes González ha reconocido que el 29 de mayo del año pasado, en pleno escándalo sobre la Fontanera, se reunió con la cúpula de la UCO precisamente para mostrarle su apoyo. En esa reunión estuvo el teniente coronel Antonio Balas, donde cara a cara le reconoció que se había visto con la exmilitante Leire Díez. Fue un encuentro cordial, cargado de la seriedad del momento,
en el que expresamente reconocí que conocía a Leire y que me había visto con ella en alguna ocasión. Bueno, a partir de aquí ha minimizado la importancia de que activase el borrado de mensajes en su chat con Leire Díez. El borrado de mensajes que entonces coincide y porque es el mismo día que el director adjunto operativo se va a la cafetería de la dirección de la Guardia Civil, pero ¿de verdad? Y de forma categórica ha mantenido que jamás maquinó contra la UCO por orden de Leire Díez. Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díez. Yo me he tomado 2 cafés con la señora Leire Díez. Punto. 2 test matizó después en los que en ningún momento Leire Díez le pidió que frenase a la UCO. Nunca me pidió ni frenar, ni entorpecer, ni interferir en investigación en curso alguna de la Guardia Civil. Nunca, añade, le pidió abrir investigaciones internas, pero la directora de la Guardia Civil sí ha justificado esas investigaciones, por ejemplo, sobre la filtración de los WhatsApp entre el exministro Ábalos y el presidente Sánchez. Póngase en ese momento donde el propio señor Ábalos estaba señalando a la UCO como autora de esas filtraciones. ¿Cómo no nos íbamos a defender? Por supuesto, ¿cómo no teníamos que analizar que eso no había salido de ahí? Mercedes González Casal ha dicho hoy que respeta los informes de la UCO, pero pide prudencia porque solo apuntan indicios, dice, que deberá dirimir la autoridad judicial. Pues en un minuto os pregunto si os ha convencido Mercedes González con sus explicaciones de esta tarde en el Senado. No paro de darle vueltas a que la Casa del Pueblo lleva meses sin que nadie vaya. Yo no paro de darle vueltas a esto. La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Un día de esos en los que te está saliendo todo bien. También que hasta vas al restaurante de moda sin reserva. El que siempre está lleno, que hay que reservar con meses de antelación. Y justo dice el Metre, hay una mesa libre. Y luego vas y te compras un juego de la 11. ¿Y te imaginas que te toca? Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te pueden dar Triplex, Super 11 y mi día de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es. Carlos hace números y con los números sabe qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Es director financiero de Panaderías Centeno. Haciendo números vio que la empresa podía crecer y creció. Y haciendo números está viendo si él y sus compañeros pueden comprar la empresa. Y sí, van a hacerlo. Ser de los que hacen. Banco Sabadell. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 39.959, serie 50. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado. Hora 25. Javier Casal. Pues a partir de la declaración de la directora de la Guardia Civil, el Partido Popular ha pedido la dimisión de Mercedes González. La pregunta es si puede seguir con todas estas sospechas o si creéis, Valentina, que esta tarde ha disipado todas las dudas. Hombre, yo creo que es muy difícil sostener, como ha sostenido hoy, con una especie de osadía, ¿no? Incluso las mismas mentiras que había contado antes. Ya creo que su credibilidad está tremendamente dañada. Ha negado con no estar en la trama con la misma rotundidad con la que dijo no haberse reunido con Leire. Claro, no le llama reunión a tomarse un café, pero es que a mí me parece que es casi más importante. Yo que ocupa algún cargo en instituciones públicas, pues recibes normalmente en el despacho a la gente con la que tienes menos confianza. No te vas a tomar café con alguien con el que te ha pedido una reunión. Entonces, hay algo en todo esto que verdaderamente creo que tratan a los españoles, a los oyentes y a los que no estamos dentro como si no supiésemos de verdad de lo que van las cosas. Y creo que ya son demasiadas las veces que
se ha visto en la misma semana, incluso en los mismos días, que al día siguiente tienen que desmentir. Entonces, ¿por qué no cuentan la verdad? ¿Y por qué esa osadía en seguir manteniendo cosas que se sabe que van a tener que desmentir la semana que viene? Es verdad que en el relato de comunicación ha habido muchas fallas, alguna contradicción en ese relato, pero decía esta tarde, ¿no?, Maraña Mercedes González, que ya pues había sido víctima de una especie de ola de furor, ¿no?, de una indignación a través de los medios y de muchos bulos, de muchas noticias que han terminado por distorsionar e interferir su mensaje. A ver, es que yo creo que es evidente que tanto ella como el propio ministro del Interior no han gestionado bien este asunto. Eso está claro. Y eso repercute efectivamente en la credibilidad de las versiones que se han dado. Dicho esto, hay que ir viendo cómo se compone este puzzle. No creo que analizar una pieza suelta puede llevar a equívoco, que es lo que está pasando, y probablemente de manera injusta. Quiero decir, no todos los nombres que aparecen en la agenda de Ley de 10 están en la trama de Ley de 10, porque entonces estarían la mitad de los partidos políticos, muchísimos periodistas, medios de comunicación, empresarios, etcétera, etcétera, fiscales, de todo. Yo no me creo las agendas de Ley de 10 per se. Hay que ir examinando parte a parte e ir avanzando en el proceso. Y hay detalles que sí me llevan a, por lo menos, dar una posibilidad de confianza y de ver hasta dónde llega la versión de unos y de otros, que es cuando Mercedes González ha explicado que nada más conocerse hace más de un año el audio aquel de Ley de 10 hablando de esto, ella se reunió con el jefe de la UCO, Antonio Balas, y con los principales jefes de la UCO y les explicó: me he reunido con esta señora, no estoy en ninguna trama contra la UCO y contáis con todo mi apoyo. No digo que la UCO tenga que creerse eso, pero sí digo una cosa, habría estado bien que en los informes de la UCO estuviera este dato que ha dado ella. Dice que me parece siguiente... que si se quiere ser justo a la hora de establecer autos policiales que derivan en acusaciones muy graves y que afectan la reputación de cualquiera, hay que procurar dar los detalles de conjunto, todos los que son importantes, no parciales, porque entonces lleva a conclusiones que pueden ser, no digo que lo sean, pero pueden ser equivocadas. Abundando en eso, lo que ella dice que el día 29 de mayo se reúne con los altos cargos del Ministerio para decirle esto, y que al día siguiente se reúne con el ministro Marlaska, al que también informa de que se ha reunido con los altos cargos y también con Leire. Por eso digo que la gestión ha sido muy por lo tanto, muy claro, por lo tanto Marlaska esto. sabe desde hace un año que se había reunido con Leire. Lo que hace, yo también creo que evidentemente todos los cuadernos, todos los nombres que aparecen en el cuaderno no son relevantes, pero sí que hay algunos que sí merece la pena que la investigación sea exhaustiva, que es en todo eso, en lo que evidentemente es la directora general de la Guardia Civil, cuando todo esto está siendo investigado por la UCO, y la Fiscalía General del Estado, donde se vio con el número 2, porque, hombre, que se reúna o no con determinados diputados, pero claro, cuando una señora que el Partido Socialista dice que en principio era una militante de base, acaba siendo alguien que la recibe la directora general de la Guardia Civil. En todo caso, se ha pedido la dimisión de la directora de la Guardia Civil, se ha pedido la dimisión por el hecho de haberse reunido con esta señora. Claro. Y lo que digo es que hay que saber algo más sobre eso, porque si después de reunirse lo primero que hace es explicarles a los jefes de la UCO, oiga, cuidado, que esto no va por donde se está diciendo esta señora, etcétera. Entonces hay que dar, insisto, creo, un margen de confianza, por lo menos para que cada uno se defienda. Y luego, oye, es legítimo pedir la dimisión de un alto cargo simplemente porque haya mentido. Sí. Y en ese sentido, si se han dado varias versiones, hay una responsabilidad. No solo ella, el ministro. Esto es innegable, hay una responsabilidad. Pero insisto, estamos intentando, se supone, no sé la comisión del Senado, pero desde luego algunos o muchos periodistas, y lo que creo que le interesa a la ciudadanía, es averiguar la verdad de todo esto. ¿Hasta dónde llega toda esa trama de ley que el relato y que de se los haga, contactos con la directora de la Guardia Civil? No ha tenido ningún efecto, Eso está claro. Y que el relato que hagan pues sea fiel reflejo de la realidad, y no que vayan cambiando las versiones, que tampoco contribuye a transmitir un mensaje claro y desde luego tampoco disipa las sospechas. Oye, que lo tenemos que dejar aquí. Maraña, Valentina Martínez, gracias por venir esta noche a esta edición mini reducidísima de Hora 25. Gracias a vosotros. No, os prometería que la próxima será más larga, pero ya veremos, porque el Mundial sigue. Cuidaros mucho. Muchas gracias. Carreño, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Casal, muy buenas. Pues oye, muy bien. He visto la segunda parte
de Francia así de reojo, luego ya me he sentado aquí y he visto el final del partido. Oye, está hasta justificado que hayamos empezado un poquito más tarde la hora 25 y que hayáis invadido un poco el terreno de juego del programa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.